Hola amigos. Vimos el último episodio de nuestra serie con emoción. Veamos qué pasó en este episodio. Examinémoslo juntos. En el último episodio de nuestra serie, Susan, Aybike y Asille también estuvieron involucradas en la pelea de Harika y Emir. Asille le pide ayuda a la policía. Los equipos de policía que llegan al lugar comienzan a buscar a Emir en el lago. Mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate de Emir, las chicas observan los eventos desde lejos. Doruk, Ogulkan y Omer van a la casa de la familia Eren, sin saber nada. Los chicos sospechan porque las chicas se apresuraron a irse después de la competencia de baile. Doruk nota un cambio en las chicas, pero no pueden entender lo que está pasando. Omer y Ogulkan ven algo inesperado mientras están sentados en el jardín. Sengul ha regresado a casa. Tan pronto como Sengul regresa a casa, pone una mesa perfecta para sus hijos como en los viejos tiempos. Sengul quiere que todo sea como en los viejos tiempos. Mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate, el automóvil de Emir es sacado del lago. ¿Pero qué es eso? Emir no está en el coche. Mientras continúa la búsqueda de Emir en el lago, las chicas experimentan una gran ansiedad. De repente se escucha un sonido inesperado. Un oficial encuentra a Emir en los arbustos. Emir se despertó y logró salir del lago con sus propios medios. Las chicas que ven a Emir están felices de ser encontradas, pero también se preguntan por la salud de Emir. Después de que se le dan los primeros auxilios a Emir, lo llevan inmediatamente al hospital. Las chicas se prometen mutuamente que no le contarán a nadie sobre este incidente. Sengul, Aybike y Ogulkan están muy felices de reunirse. Pero Aybike tiene miedo en su interior. Tienen miedo de que Emir muera y los atrapen. La misma tristeza está en la casa de Asille, Harika y Susan. Omer nota algo extraño en Asille. Asille no cuenta lo que pasó. Susan está muy molesta porque se ha visto involucrada en una muerte por segunda vez. Si contamos a Khan, este es el tercer caso mortal de Susan. Las niñas pagarán un alto precio por ocultar este incidente. La familia Eren desayuna junta después de mucho tiempo. Excepto Orhan, por supuesto. Todos en la casa extrañan a Orhan. Incluso en esta imagen feliz, no se pasa por alto que Aybike y Asille son infelices. Lo mismo es cierto para Harika. Aunque Harika ha vivido una vida rica durante mucho tiempo, todavía es infeliz. Ekif se da cuenta de esta situación, pero Harika no dice nada. Creo que si Harika le hubiera dicho a Ekif, seguro que se habría resuelto. Mientras Gonul habla por teléfono, recibe muy buenas noticias sobre su hija. La hija de Gonul, Afra, logró un gran éxito en Alemania y ahora ha decidido venir a Turquía. Gonul abraza a Orhan para compartir esta felicidad. En ese momento, Ogulkan va al restaurante para que Orhan regrese a casa. Ogulkan, que ve a Orhan y Gonul entrelazados, piensa que existe una relación entre los dos. A Ogulkan no le gusta el acercamiento de Orhan con Gonul. El sueño de Ogulkan es reunir a sus padres. Mientras Gonul habla por teléfono, recibe muy buenas noticias sobre su hija. La hija de Gonul, Afra, logró un gran éxito en Alemania y ahora ha decidido venir a Turquía. Gonul abraza a Orhan para compartir esta felicidad. En ese momento, Ogulkan va al restaurante para que Orhan regrese a casa. Ogulkan, que ve a Orhan y Gonul entrelazados, piensa que existe una relación entre los dos. A Ogulkan no le gusta el acercamiento de Orhan con Gonul. El sueño de Ogulkan es reunir a sus padres. Las chicas se sorprenden por segunda vez cuando ven a Emir frente a ellas. Las chicas saben que Emir no les dejará este mal a ellas. Emir comienza a hacer su primer plan para vengarse de las chicas. En el frente de Nebahat y Aile, los acontecimientos avanzan muy rápidamente. Al pedir ayuda a Ekif para las necesidades de financiación de sus nuevas marcas, al dúo le resulta difícil encontrar dinero cuando no aceptan la condición de Ekif. Aile y Nebahat deciden pedir un préstamo al banco para su nueva marca. Pero las cosas no salen como esperaban. Emir atrapa a las chicas en el pasillo para ejecutar su plan. Emir dice que harán lo que Emir quiera para no contarle a la policía sobre la situación. Las niñas tienen que aceptar esta situación. Emir castigará a las chicas lastimando a sus personas favoritas. Espero que las cosas no empeoren mucho.
El primer paso del plan de Emir es hacer una buena preparación para Doruk y Asille. Emir le pide a Asille que robe la llave de la sala de radio. Asille toma la llave del bolsillo de Doruk y se la da a Emir. Emir ha dado el primer paso. Sengul intenta volver a su antigua vida después de salir de prisión. Mientras limpia la casa, Sengul encuentra una bufanda a un lado de la cama. Esta bufanda es la bufanda que Gonul esconde intencionalmente en el último episodio. El plan de Gonul funciona. Sengul cae en un ataque de celos y sale de la casa para ir al restaurante. Orhan y Gonul se encuentran con Sengul justo enfrente de la tienda. Sengul grita y afirma que Gonul es una mujer deshonesta. Toda la gente del barrio mira los acontecimientos que se van dando. El corazón cae en la posición de una mala mujer a los ojos de todo el vecindario. Pero por otro lado, lo que quiere Gonul también es posible. Las cuerdas entre Orhan y Sengul están tensas. Emir sigue lidiando con Harika. Como en los episodios anteriores, intenta gritarle a Harika, para humillarla dándole malas acciones. Emir deja caer deliberadamente la manzana que sostiene en el suelo. Emir le pide a Harika que recoja la manzana del suelo. Harika es ahora la esclava de Emir. Ogulkan llega mientras Harika toma la manzana del suelo. Ogulkan se enoja cuando ve a Harika en ese estado. Ogulkan está muy molesto porque Emir ha maltratado a Harika muchas veces antes. Mientras Ogulkan intenta proteger a Harika, Harika le grita. Harika ahora se ha embarcado en un camino sin retorno. Gonul continúa con su plan. Constantemente habla de su difícil situación para que Orhan pueda acercarse a él. El objetivo de Emir esta vez es Aybike. Emir hace un plan para separar a Aybike y Berk. Mientras Aybike y Berk estudian juntos, él llama a Aybike y le cuenta su plan. El plan de Emir es muy simple. Emir y Aybike van juntos a la cantina. El trabajo de Aybike es robar las preguntas del examen de la bolsa de su profesor de matemáticas. Mientras Emir distrae al profesor, Aybike roba las preguntas del examen. El plan de Emir no se detiene ahí. Aybike pone las preguntas robadas en el bolso de Berk. Aybike y Berk salen de la biblioteca. Ekif, como siempre, persigue sueños de enriquecerse en poco tiempo. El nuevo plan de Ekif es conseguir un trabajo mencionado por su asistente. Ekif planea traer hierro del extranjero por barco. Además, Ekif asegura todos los bienes del barco como juguetes en lugar de anclas. Así pagarás menos. Esta vez es el turno de venganza de Doruk. Emir hace que Asille robe la llave de la sala de radio del bolsillo del abrigo de Doruk. Emir y Tolga comen en la sala de radio y se dispersan. Cuando el director de la escuela ve el estado de la sala de radio, acude a Doruk. Doruk dice que tiene la llave y nunca se va. El director lleva a Doruk a la sala de radio. Al ver el estado de la habitación, Doruk se sorprende. Asille dice que Doruk usa la sala de radio. La tensión entre Doruk y Asille aumenta. Gonul hace un nuevo plan para estar con Orhan.
Gonul dice que cuando estaba sola en casa, un ladrón irrumpió en su casa. Orhan inmediatamente entra en pánico y va a Gonul. Cuando llega a casa, no hay nadie. Gonul y Orhan son vistos por sus vecinos cuando salen juntos de la casa. Por supuesto, esta noticia llegará a Şengül de inmediato. Hay tristeza en la casa de la familia Eren. Mientras Aybike está molesto por lo que Emir les ha hecho, la mente de Ogulkan todavía está en Harika. Şengül, por otro lado, está muy molesto porque tienen una mala relación con Orhan. Justo en ese momento vienen sus vecinos. La vecina de Şengül dice que vio a Orhan y Gonul juntos cuando salían de la casa. Şengül está muy enojado con esta noticia y se molesta mucho. Ahora piensa que Orhan y Şengül están teniendo una relación ilícita. Şengül recoge todas las pertenencias de Orhan y va al restaurante. Şengül, Orhan y Gonul se encuentran frente al restaurante. Şengül prende fuego a las pertenencias de Orhan frente a todo el vecindario. Él dice que Orhan y Gonul están teniendo una aventura extramatrimonial, y todas las personas escuchan esta noticia. En el plan de venganza de Emir, es el turno de Susen. Mientras Susen sale de la casa, llega Emir. Emir le da a Susen una bolsa y le dice que la ponga en el casillero de Ömer. También le pide a Ömer que ponga un trozo de pintura en su escritorio. Susen tiene que hacer el trabajo que Emir le ha encomendado. En el comedor de la escuela se colgó una foto de Emir y Tolga. La administración de la escuela comienza a buscar quién hizo este mal. Mientras tanto, las manchas de pintura en Ömer llaman su atención. Sospechan que Ömer hizo esta pintura. El director de la escuela abre el casillero de Ömer y las pinturas salen del casillero de Ömer. Susen dice que Ömer pudo haberlo hecho. Aile y Nebahat van al banco a pedir el dinero del préstamo. El gerente del banco le dice que al hombre le están dando poder para retirar el dinero. Nebahat y Aile se sorprenden de repente. Tuncay tomó el dinero y se escapó. La deuda se deja a Aile y Nebahat. En realidad, la verdad es diferente. Por supuesto, este es el plan de Ekif. Pone a Aile y Nebahat en una situación difícil y trata de llegar a un acuerdo con ellos. El director de la escuela entrega el dinero que ganan los niños en la competencia de baile. Doruk y Berk les dan el dinero a las chicas. Les dan dinero porque necesitan más dinero. Cuando Tolga ve el dinero en manos de las chicas, lo toma. Asiye y Aybike tienen que darle el dinero a Tolga por el problema que tienen con Emir. Ekif, por otro lado, monitorea constantemente su nueva inversión. Ekif sigue la ruta del barco y espera a que termine este trabajo, lo que lo hará aún más rico. Desafortunadamente, el momento de la venganza llega a Ogulkan. Harika llama a Ogulkan para hablar con ella. Ogulkan, cuya mente todavía está en Harika, se dirige inmediatamente a él. Harika dice que está muy deprimida. Ogulkan quiere hacer algo para animarlo. Harika le pide a Ogulkan que haga algunas imitaciones y graba las imágenes con su teléfono. Ogulkan está muy feliz de volver a hablar con Harika. Eso sí, inconsciente de todo, hace lo que quiere. Mientras tanto, Tolga y Emir distribuyen el dinero que recibieron de Asiye a los estudiantes en el comedor escolar. Mientras todos están conmocionados por el evento, un mensaje llega al teléfono de todos a la vez. El vídeo de Ogulkan se difundió por toda la escuela. Ogulkan está en desgracia para toda la escuela. Lamenta que todavía cree en Harika. Şengül va inesperadamente al restaurante. Orhan se sorprende al ver a Şengül frente a él. Şengül se vistió, se adornó y apareció ante Orhan con todo su esplendor. Şengül presentó una demanda de divorcio contra Orhan. Orhan se sorprende. Mientras Ekif sigue la ruta del barco, llega Nebahat. Mientras Ekif y Nebahat hablan, la tableta se apaga repentinamente. El barco de Ekif desaparece de la ruta. Ekif llama inmediatamente a su asistente. El asistente de Ekif dice que no pudieron llegar al barco. Ekif corre un gran peligro ya que invierte todo su dinero en este negocio. Ekif no soporta esta noticia y sufre un infarto. Emir toma el último tiro después de vengarse de todos. Emir llama a la policía a la escuela y se queja de ellos por intentar matarlo.
A ver qué pasará ahora.